La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Como ven, nuestro tema es Jesús y la promesa del Espíritu Santo. La serie entera se llama la llenura del Espíritu Santo. Queremos estudiar eso de la llenura. Pero ¿de dónde viene la llenura? ¿Por qué tenemos la llenura? ¿Por qué el Espíritu Santo fue enviado? Esas son las preguntas preliminares que tenemos que hacer. Y mucha gente anda confundida por ahí porque no saben de dónde vienen estas cosas. Y eso es lo que vamos a explorar esta noche. El sentido y la razón de todo eso. Como mencioné el domingo, vamos a tener como 3 o 4 estudios bíblicos donde vamos a meternos en la Biblia a entender lo que dice la Biblia, las Escrituras. Y luego vamos a tener como 3 o 4 clases más adicionales sobre cómo eso se aplica a la vida del cristiano. En un sentido, iniciamos esta serie el domingo y me alegro mucho que ustedes hayan compartido, que haya sido una bendición a ustedes y que tengan interés en saber más sobre la llenura del Espíritu Santo. Lo que queremos hacer en esta noche es presentarnos en oración y vamos a meternos entonces en la palabra y ver cómo contestamos sus inquietudes, dudas, ¿verdad?, que ustedes puedan tener sobre este tema. En esta noche quiero pedir que alguien se ponga en pie y nos dirija, nos presente en oración como el Señor le dé. En confianza. Sé que venimos de diferentes tradiciones teológicas, denominacionales, y en diferentes iglesias lo explican de diferentes maneras. Ustedes van a escuchar cosas que tal vez no la han escuchado antes o lo han escuchado de otra manera distinta. Para eso estamos, para ir a través de ese proceso y contestar las preguntas y llenar los blancos, ¿está bien? Lo único que le pido a alguien es que, a cualquiera, que tenga calma, paciencia y usted escuche y medite en la palabra. Y a veces lo que digo un punto, pero no va a tener sentido hasta que no conecte los próximos 2 o 3. ¿Usted entendió? A veces un poco de paciencia nos ayuda mucho en este proceso. Muy bien, así que vamos a comenzar en esta noche. En el Antiguo Testamento, el último libro es el de Malaquías, ¿verdad? Sí. Entonces Malaquías termina de escribir en un periodo como en el 400 antes de Cristo. Muy bien. Y el fenómeno de Malaquías es que pasan 400 años. Y en esos 400 años, nos dice las Escrituras, no hay manifestación del Espíritu Santo. Cesó. ¿Por qué? Porque lo que aconteció es que Israel se dividió en el reino del norte y del sur. Se esperaba restauración y no vino. Lo que vino fue juicio para el reino del norte y llevaron las 10 tribus al exilio y desaparecieron. Lo que hubo fue juicio para el reino del sur. Siglos después también cayeron en desobediencia, en idolatría y también los llevaron al exilio. Eso es lo que ustedes leen con Persia y Babilonia, Nabucodonosor y todo esto, Esther, ¿verdad? Aunque habían personas fieles, en su mayoría el pueblo estaba alejado de Dios. Y entonces, con Nehemías y otros regresan de Persia con la motivación de reconstruir a Jerusalén, reconstruir los muros, reconstruir el templo, volver a Jehová. Fue con mucha lucha. Y
Fue muy difícil, pero la gran mayoría no quería. Esto es parte de entender el Antiguo Testamento y entender la historia del pueblo israelita y del pueblo judío. Muy bien. El templo se quedó prácticamente a mitad, no hecho. La gente no aportaba, la gente no diezmaba. Malaquías es que él dice, me están robando. ¿Dónde? Los diezmos y las ofrendas, ¿de acuerdo? Sí. Porque la gente no apoyaba la construcción del templo. Y entonces, aquí cesó la presencia. Hay profecía de esperanza de restauración. Los profetas comienzan a decir que Dios va a enviar nuevamente el Espíritu Santo sobre el pueblo en algún momento. Esa es la promesa. Y eso está en varios libros proféticos del Antiguo Testamento, y ya en un ratito miramos algunos pasajes para que ustedes vean. Y en específico, quien iba a traer el Espíritu Santo a derramarlo era el Mesías. Ahí entra, porque Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Hay unas razones teológicas. ¿Por qué es importante entender la Escritura? Porque hay gente que empieza a hablar del Espíritu Santo y de enseñar del Espíritu Santo, no entendiendo el contexto histórico de la Biblia, y dicen cosas que uno dice, ¿de dónde se inventaron eso? Es mejor entender lo que esto significa a través del contexto de la palabra. Y eso es lo que queremos hacer en esta noche. De momento pasan 400 años y se aparece una persona llamada Juan el Bautista. Profeta. Después de 400 años aparece un profeta, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe dónde Juan recibió la llenura del Espíritu Santo? En el vientre de su madre. Impresionante. Y entonces, es nazareo. Esto es una tea aquí, ¿sabes? Entonces, lo impresionante es que el Antiguo Testamento dice que el Señor va a enviar un derramamiento del Espíritu Santo. La promesa viene y dice la palabra que antes que llegue el Mesías con el Espíritu Santo, hay un profeta que viene antes del Mesías a anunciar eso. Juan dice, yo soy esa persona. Juan dice, yo bautizo en agua porque a mí Dios me dijo que hiciera esto. Y me dijo que hay uno que viene detrás de mí que bautiza en el Espíritu Santo. Y va a derramar la presencia sobre el pueblo nuevamente. El pueblo que no tenía presencia de Dios va a ser lleno de la presencia de Dios nuevamente. Esa es la promesa. Oye, ¿qué sucede? Vamos a mirar algunos pasajes que ustedes los conocen de memoria, pero es bueno verlo con los ojos de uno. Vamos a Mateo 3:11. Mateo 3:11. Alguien que lea Mateo 3:11. Amén. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan dice, ¿quién es el que bautiza en Espíritu Santo? Jesús. Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Noten la palabra en. Bautiza en el Espíritu Santo. En otros pasajes van a decir bautiza con el Espíritu Santo. Fíjese en esos detalles. Significan mucho. All right. Vamos a Marcos, capítulo 1, versículo 8. 1:8.
Con. Dice con. En o con. Juan bautiza en agua. Con Espíritu Santo. Juan bautiza en agua. Jesús bautiza con o en el Espíritu Santo. Now, Juan bautiza en agua o con agua. Las dos cosas también. Si usted mira los textos. Yo te bautizo en agua. Te voy a sumergir en agua. Te bautizo con agua. ¿Usted me entendió? So, cuando hablamos del bautismo en Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, significa lo mismo. Jesús te va a tomar a ti, a mí y a todos nosotros y nos va a sumergir en el Espíritu, en la vida espiritual. ¿Lo que es raro? Eso es lo que es un bautismo. Eso es lo que es un bautismo. Solo que Juan bautiza en agua y Jesús bautiza en el Espíritu Santo. Eso significa que la presencia de Dios tiene que venir sobre ti. Eso es importante entender el concepto teológico. Y si usted escucha otra cosa, vaya a la palabra y diga, espérate, esto es lo que dice aquí. No es otra cosa. Lucas 3:16. Lucas 3:16. Lucas 3:16. Sí. Respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en espíritu y fuego. There we go. Son 3 lugares de los evangelios y después en el evangelio de Juan también lo dice. Lo miramos luego. Nos está afirmando, Juan está diciendo con convicción y seguridad, Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Si Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo, ¿quién es Jesús? El Mesías. Muchas gracias. Todo el mundo está tratando de decir, ¿cómo nosotros sabemos que Jesús es el Mesías? Porque hay una sola persona que derrama el Espíritu Santo sobre su iglesia, y ese es Jesús. Para eso está Pentecostés. Esa es la razón de Pentecostés. No es otra. Y Jesús tiene que morir, ir al cielo, recibir el don del Espíritu Santo y nos lo da entonces a nosotros. Lo vamos a ver en la Biblia también. Jesús es el que reparte el Espíritu Santo. No hay ninguna otra persona. Solamente Jesús. Bendito sea Dios. Se olvídese de todo lo que usted está mirando en YouTube. Es Jesús. Y hay una razón que Jesús da el Espíritu Santo. Fue prometido en el Antiguo Testamento, el pueblo lo esperaba, finalmente aparece el profeta, llega el Mesías y lo derrama. ¿Seguimos? All right. So, lo próximo que ocurre es Jesús también se llena del Espíritu Santo. Hablamos de eso el domingo en el sermón en la iglesia. Ahora quiero que ustedes vayan a Juan capítulo 1, versículos 32 y 33. Juan 1, 32, 33. ¿Quién lee Juan 1, 32 y 33? También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ajá. So, Juan nos está explicando cómo fue este fenómeno. Y dice, el Espíritu Santo descendió y permaneció sobre él. El domingo, a ver si alguien se acuerda, hablamos un poquito de eso. ¿Qué significa que permaneció sobre él?
¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? ¿Permanecía sobre la gente el Espíritu? No. En el Antiguo Pacto, el Espíritu venía y capacitaba a los hombres y las mujeres de Dios para algo, una tarea, y ya, se iba. Y el ejemplo que dijo fue de Gedeón. Le da fuerza sobrenatural, Gedeón hace lo que tiene que hacer y se va. Los profetas profetizaban cuando el Espíritu venía sobre ellos. Venía, los inspiraba, ellos hablaban y se iban. Inspiraba al rey, inspiraba al sacerdote, tenían que hacer ciertas funciones. Así, el pueblo no estaba lleno del Espíritu Santo. El pueblo no tenía el Espíritu Santo 24/7. Pero ahora estamos empezando una nueva era, hay un nuevo pacto. Jesús recibe la llenura del Espíritu Santo y te lo va a repartir tal como Él lo tiene. Él tiene el Espíritu que permanece en Él, no se va. Reside en Él y continúa con Él hasta el fin, nos dijo. Y Él, cuando derrama el Espíritu Santo sobre nosotros, nos va a dar la misma medida. Nos va a dar el Espíritu Santo en plenitud, no parcialmente, no por un día, no por 15 minutos. Cuando hasta tú te acuestas lleno del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Es un fenómeno tremendo, ¿verdad que sí? Ahora aquí empieza el nuevo pacto del Espíritu. Usted y yo somos el pueblo del Espíritu. Por eso, si usted no tiene el Espíritu, usted no es un hijo de Dios. Usted no es cristiano. Por eso, sin el Espíritu Santo, usted no puede confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Saben de qué hablo? Muy bien. Así es que sabemos si somos en Cristo o no, si tenemos el Espíritu. Porque Cristo lo dio. Y si te lo dio, tú lo tienes. Hay gente que dice, yo no lo siento. Esto no es cuestión de sentir nada. Yo me alegro, como el domingo, cuando se hace palpable la presencia de Dios y gente ve la nube del Señor entrando. Magnífico. Pero créeme que si no vieras nada, todavía el Señor está allí. Amén. Porque cuando el Señor te da algo, no te lo quita. Va a estar contigo hasta el fin, dijo Él. Hasta el fin. Eso es una gran diferencia entre lo que acontecía en el Antiguo Testamento. ¿Sí? El carisma, carismata, el griego, en el Nuevo Testamento. Ahora, Jesús también dijo que Él iba a bautizar con el Espíritu Santo. No, miren esto, vamos a Lucas 24:49. Lucas 24:49. 24:49. No, espérate. Que los hermanos están lentos hoy. Ya, la nieve paró, ok. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús recibe el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo, es bautizado con el Espíritu y Él sabe que a Él le toca dar el Espíritu Santo a los demás, pero le dice, no se vayan, quédense en Jerusalén, porque Él sabe lo que Él va a hacer. Él va a derramar el Espíritu, pero es en Jerusalén, el día de Pentecostés. Les exhorta que se queden allí. Hechos 1, que este es el pasaje que todo el mundo conoce. Hechos 1, capítulo 1, versículos 4 y 5. Jesús ya murió y resucitó, está por ascender y hace otra exhortación. Está con ellos 40 días. No, estamos en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Lo tienen, hermano? ¿Quién lo lee? Hechos 1, versículos 4 y 5. Amén.
Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nuevamente, con el Espíritu Santo. All right. So, Jesús está muy consciente de su misión y de lo que Él quiere hacer. Y créanme, Él tiene que morir para poder darnos el Espíritu Santo a nosotros. Les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no, no les puedo enviar otro consolador. Okay. All right. Les había mencionado que los profetas en el Antiguo Testamento habían dicho que el Mesías era el que va a dar el Espíritu. So, vamos a mirar algunos pasajes versículos en Isaías para que ustedes tengan una noción de lo que estamos hablando. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Y mantengan sus Biblias abiertas en Isaías porque vamos a ver dos pasajes más. 11, versículos 1 y 2. Alguien que lo lea. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿De quién estamos hablando aquí? Del Mesías. ¿Y cómo podemos identificar el Mesías? El Mesías es el que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu reposa sobre él, permanece sobre él. ¿Lo agarró? Por eso en el bautismo que Juan le hace a Jesús, desciende el Espíritu Santo y reposa sobre Jesús. Este es el Mesías. Cumplimiento profético. El otro pasaje en Isaías que queremos mirar está en el capítulo 42, versículo 1. 42, versículo 1. Ok, alguien que lo lea. Amén. Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Otro pasaje que identifica al Mesías con el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo, ese es él. Y créanme que cuando Jesús estaba andando por ahí, era fácil identificar quién tenía el Espíritu Santo y quién no. Porque los demás no lo tenían. Solamente él y Juan el Bautista. Pero él lo tenía de una manera que Juan el Bautista no lo tenía. Por eso los fariseos se sorprendían y se maravillaban con él. Mira esa enseñanza y las cosas que él hace. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por medio de quién hace estas señales, estas cosas? ¿Con qué autoridad él habla? Bueno, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Ellos no lo entendían. Por eso Jesús se pasaba diciéndole: hay que nacer de nuevo. Nicodemo decía: explícame la noche, explícame estas cosas que no las entiendo. Bueno, tienes que nacer de nuevo. El que nace del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu es el que nace de la carne. Esas son las palabras de Jesús. Yo espero que esto le vaya a ayudar a entender lo que le pasaba a Jesús. Esto explica. Vamos entonces a mirar ahí mismo en Isaías, capítulo 61. ¿Alguien quiere leer? Todavía no. Capítulo 61, versículo 1.
Yolanda. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Un tercer pasaje donde indica que el Mesías es distinto a los demás porque está ungido, tiene el Espíritu Santo. ¿Okay? Y si se acuerdan, cuando Jesús fue a la sinagoga a leer las Escrituras, este fue el pasaje que él leyó y les dijo que a la gente, esto se cumple aquí hoy. Yo soy. Pero ellos no entendían. Ellos no entendían. Incluso cuando llegó el día de Pentecostés, que se derramó el Espíritu Santo, ¿qué decían de la gente? Estamos gachos. No entendían. Habían pasado 400 años sin ver gente llena del Espíritu Santo. Y 400 años es mucho tiempo. Hasta aquí me quiero detener. Voy muy rápido. ¿Estamos bien? ¿Nadie está en crisis? Ok. All right. Vamos a ver ahora. Hay otros pasajes que hablan de la promesa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ustedes conocen Jeremías 31, del 31 al 34. Habla la promesa del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. La vida en el Espíritu es el nuevo pacto. ¿Está bien? Entonces, quiero ver un pasaje que ustedes conocen, que es Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 32. Joel. Un librito pequeñito. Sí. Pasen Isaías, pasen Jeremías, pasen Ezequiel. Sí. Dos. Sí, después de Osea. Y vamos a leer del versículo 28 al 32. Del 28 al 32. Alguien que lo lea. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hasta ahí. 32. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Aquí tenemos otro profeta hablándonos de la promesa de que el Señor va a derramar el Espíritu Santo sobre su pueblo, ¿verdad? ¿Cuándo? Ellos no sabían. ¿Cuándo se va a cumplir? No sabían. ¿Dónde ustedes han visto este pasaje? Joel 2, del 28 al 32. ¿Dónde lo han leído? Además de aquí de Joel. Pues en el libro de los Hechos, después de Pentecostés. La gente no entiende, la gente cree que están borrachos, dicen, ¿qué es esto? ¿Y quién se pone a explicarle? Pedro, ¿verdad? Y les dice, no, estos no están borrachos como ustedes piensan. Este es el cumplimiento de la profecía. Y cita literalmente este pasaje. Está en Hechos, capítulo 2. Okay. También tenemos pasajes, yo le voy a dar los textos, ustedes los pueden buscar después, anótenlo y escríbenlo. Tenemos pasajes en Ezequiel sobre el derramamiento del Espíritu Santo, capítulo Ezequiel 36, del 22 al 28. Ezequiel capítulo 39, versículos del 28 al 29. Y más pasajes en el libro de Isaías. Isaías 32,
versículos 14 y 15. No, 32, versículos 14 y 15. Y Isaías capítulo 44, versículo 3. Y créanme, hermanos, que ahí va. El último es Isaías 44, versículo 3. Jesús, dice Juan el Bautista, es el Mesías que va a derramar el Espíritu Santo sobre nosotros. Jesús se llena del Espíritu Santo y empieza a decirle, yo voy a derramar el Espíritu Santo sobre vosotros. Eso nos están anticipando, pero Jesús tuvo un ministerio de 3 años. Durante esos 3 años Jesús no bautizó a nadie con el Espíritu Santo. A nadie. Pentecostés ocurre después de su muerte y resurrección. Lo que Jesús hizo en ese periodo de tiempo es anunciar lo que venía. Vamos a mirar algunos versículos que ya ustedes conocen. Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. ¿Están ahí en 14? ¿Alguien lea los versículos 15, 16 y 17? Amén. La promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ver si leta el versículo 26 también. ¿Sigo seguido? El 26. No, solamente el 26. Ok. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Son que Jesús está lleno del Espíritu Santo y va en el poder del Espíritu Santo y hace señales y todo ese tipo de cosas y habla con autoridad, tanto que la gente se queda fascinada con eso, porque no había visto cosas igual. Jesús no bautiza a nadie con el Espíritu Santo. Él solamente anuncia que viene. ¿Alguien sabe por qué? Sí, tenía que morir primero. No lo puede enviar hasta que no muera y resucite y ascienda. La tercera parte es ascender. Hay una razón para eso. Lo vamos a ver ya mismo. ¿Okay? ¿Lo tenemos? Ay, déjenme tenerme aquí y decir algo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta explicación que yo les he dado esta noche? Okay. Ni uno. ¿Por qué? Ni la radio, ni la televisión, ninguna iglesia, ningún predicador. ¿Por qué? Porque eso no les da dinero, por eso que no explica. Yo los estoy llevando por la Biblia. Porque nadie explica esto. Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo, no es otro. Hay mucha doctrina por ahí que se han inventado los seres humanos, los hombres, que no es correcta, hermano, que no es correcta. Vamos a ser bíblicos. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y gracias de que ustedes no me están formando un escándalo, porque hay gente que fueron enseñados de otra manera y se le da ira. Porque es su doctrina, entonces, tú sabes. Vamos a la Biblia, eso es todo lo que tenemos que hacer, ir a la Biblia. Yo le agradezco su gentilidad en esta noche y su amabilidad. Okay.
Pues vamos a ver lo que dice la Biblia de por qué tuvimos que esperar a que Él muera y resucite. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Versículos 38 y 39. Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Carlos, ¿lo puedes leer, hermano? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí tiene la explicación. ¿Lo agarró? Otro pasaje más, porque es bueno tener por lo menos otro pasaje que pueda corroborar lo que estamos hablando en esta noche. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y esto es después de la experiencia de Pentecostés. ¿Están todos ahí? Busquen el versículo 33. ¿Alguien lo puede leer? Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Muy bien. Jesús tiene que morir en la cruz por nuestros pecados, porque si Jesús no puede empezar a bautizar a la gente con el Espíritu Santo, porque estamos todavía en nuestros delitos y pecados. ¿Usted entendió? Jesús después va a la cruz, muere por ti y por mí y nos limpia y nos santifica. Por eso ahora el Espíritu Santo puede morar en ti y en mí, no antes. Muy bien. Él muere, resucita, asciende y dice la Biblia, recibe la promesa. Toma, dice el Padre, dale a nuestros hijos el don del Espíritu Santo. Y ahora vamos a Pentecostés, porque ahora viene el cumplimiento profético. Jesús se pasó diciéndolo, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, ¿verdad? Vamos a ver el cumplimiento. Capítulo 2 ahí en los Hechos. Alguien que lea del versículo 1 al 4. ¿Alguien lo puede leer? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien. Les voy a enseñar algo para que ustedes lo noten. No es para discutirlo hoy, porque hay una clase para eso. Si tengo que contestarle preguntas, le contesto. Pero no es mi tema hoy, pero quiero que lo vean. ¿Qué pasa aquí en el día de Pentecostés? Derramamiento del Espíritu. La gente es bautizada con el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Mire el versículo 4. ¿Están todos ahí? No dice, y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Del Espíritu. Una llenura del Espíritu. Eso es lo que es la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Y en ningún otro pasaje usted va a leer que dice, y fueron bautizados con el Espíritu. No dice eso. Pero de hecho, eso es lo que significa. Jesús nos bautizó con el Espíritu Santo. ¿Por qué no usan bautizar con el Espíritu Santo y usan ser llenos del Espíritu Santo? Pues les voy a explicar por adelantado hoy, pero después lo vamos a estudiar más con calma. Por eso Pablo
dice después, no es embriaguez en vino, en el cual hay disolución, antes ser bautizado con el Espíritu Santo. No dice. Ser lleno. De aquí en adelante, una vez Jesús derrama el Espíritu Santo, nos bautiza, empezó la iglesia, ahí para abajo tú lo que necesitas es ser lleno del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver, porque los voy a llevar por las Escrituras como lo estoy llevando hoy, para que ustedes vean que ningún hombre bautiza en el Espíritu Santo, es Jesús. Solamente Jesús fue el que murió por nosotros, pagó el precio de nuestro pecado, resucitó, ascendió, recibió la promesa del Padre, y es solamente Jesús quien da el don del Espíritu Santo. Solamente Jesús. Y más que eso, estaba viendo, no entiendo por qué hay personas dicen que, y haz así para hablar en lengua, si aquí dice que les fue dado por el Espíritu la lengua. ¿No? Right. Y comenzaron a hablar. Eso es importante que ustedes sepan. El que habla lengua es usted. Yo estoy esperando que el Espíritu Santo me hable en lengua. No, el Espíritu Santo no. Eres tú. ¿Está bien? Según el Espíritu les daba que hablase. Él te inspira, Él te mueve. Tú tienes que dejarte dirigir, llevar por el Espíritu. Pero esto no se enseña. Porque el Espíritu reparte como Él quiere. Él decide cómo, cuándo, con quién. Ni usted ni yo tenemos control del Espíritu Santo. Cuidado con esos maestros y esos apóstoles que andan por ahí enseñando cosas que no son. Alguien dice, pastor, que usted está criticando a los hermanos. Yo voy a decirle algo. Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo explicado, como está explicado en la Biblia. Jesús me bautizó en el Espíritu Santo, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Yo estoy bien claro con las Escrituras. Y el problema es que muchos que se ponen a hablar no han estudiado la palabra. Por eso ustedes ninguno han escuchado esto. Ninguno. Y por eso yo como pastor tengo que tener mucha calma en hablarle a ustedes. Porque ustedes nunca han escuchado esto. La gente dice, ¿por qué el pastor no habla de eso? Pues esa forma, esa confusión. ¿Sí? Nadie da al Espíritu Santo, solamente Jesús. Ustedes saben por qué yo digo eso, ¿verdad? Sí. Pastor, y como vemos también en la tele, ¿verdad? Cuando dicen algunos pastores, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? ¡Pum! Ya. Y la gente se cae. Ya. Vamos a hablar después cómo recibir el Espíritu Santo, por qué la gente no recibe el Espíritu Santo. Vamos a hablar de todas esas cosas prácticas. Y porque sí tenemos que orar por la gente. Y a veces el Señor te lo pide. ¿Está bien? Hay gente que dice, no, eso no ocurre hoy en día porque eso es solamente los apóstoles. Bueno, ¿tú sabes qué? No, en la Biblia había gente que oraba para que gente recibiera el Espíritu Santo y no eran apóstoles. No, eran apóstoles. Pastor, deme un ejemplo. Seguro. Cuando se convirtió Pablo, se cayó del caballo, ¿verdad que sí? Estaba ciego. Y el Señor levantó un hombre llamado Ananías. ¿Era Ananías un apóstol? No. ¿Y qué le dijo el Señor? Ananías, vete a orar por aquel. No, no quiero orar por él. Vete a orar por él. Y Ananías tuvo que ir. Bueno, Saúl, vengo aquí. Vengo aquí en obediencia. Me mandaron. Voy a orar para que usted se sane y recupere la vista. Y para que sea lleno del Espíritu Santo. No hace falta un apóstol para esto. Eso no es cierto. Eso no está en la Biblia. Lamento las cosas que ustedes escuchan por ahí. Lo lamento mucho. ¿Sí? All right. Yo quería demostrarles esas cositas. Quiero señalar unas enseñanzas que son clave en esta noche, antes de terminar este estudio, y abrir las preguntas, inquietudes. Pregunte lo que usted quiera. Número 1, vuelvo y enfatizo, es Jesús el que bautiza con el Espíritu Santo. Usted recibe el Espíritu Santo por medio de Jesús. Él lo derrama en ti, Él te lo envía, tú lo recibes. Número 2, ¿puedo borrar? Sí. Porque aquí se me van a desmayar 2 o 3. Ya.
Eso es lo que usted escucha por ahí. Eso es lo que usted escucha día y noche en todo sitio. El bautismo del Espíritu Santo. En alguno de los versículos que leímos esta noche, ¿usted se encontró con eso? Que diga el bautismo del Espíritu Santo. Eso no está en ningún sitio en la Biblia, ni en un solo sitio. Porque el Espíritu Santo no es quien bautiza. No es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién bautiza? Jesús bautiza con y en el Espíritu Santo. Es al revés. Le voy a darle un tiempito para que respire. Podemos ir a Evangelio de Juan, capítulo 15. ¿Lo tienen, amado? ¿Alguien puede leer el versículo 26? Amén. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu da testimonio ¿de quién? De Jesús. El Espíritu Santo fue dado para honrar y glorificar el nombre de Jesús. Aquí no estamos hablando del Espíritu todo el día. Espíritu Santo esto, Espíritu Santo lo otro, Espíritu. No, hablamos de Jesús. El Espíritu no habla de sí mismo. El Espíritu Santo no se promueve. El Espíritu Santo viene a testificar de Jesús. El Salvador es Jesús. El que es digno es Jesús. ¿Usted quiere tener el Espíritu Santo? Invita a Jesús. Invita a Jesús. Y si tú invitas a Jesús, tú vas a tener el Espíritu Santo. Fíjate que aprovechan la cita de Hechos 1:5 para decir que somos bautizados en el Espíritu Santo. Sí. Pero fíjate qué manera Es sutil. tan interesante para fundamentar eso. Por eso yo les mencionaba que se fijaran en estos dos términos. No es el bautismo del Espíritu Santo, no es eso. Antes que alguien le dé un infarto cardíaco, se vaya de la iglesia, porque sí, a mí me enseñaron así toda la vida, eso es lo que yo creo. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo enseño sobre el Espíritu Santo. Yo quiero que todos ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Ese no es el issue. El issue es cómo tú lo explicas. ¿Cómo es tu teología? Si tú entiendes claramente las Escrituras. La experiencia la tenemos. Estos hermanos tienen la experiencia con el Espíritu Santo, yo no tengo la menor duda, y quieren lo mejor para nosotros. El problema es que la explican mal. No saben. La mayoría de ellos no han estudiado. Y no le pueden dar esta explicación que le estamos dando esta noche a usted. Pero, ¿cuándo y dónde se desarrolló ese tipo de teología? Finales del siglo XIX, los 1800, donde la iglesia cristiana había decaído, estaba fría, estaba muerta. ¿Y qué buscaban ellos? Un despertar espiritual. Y lo encontraron. Enfocaron el Espíritu Santo y avivaron, ¿verdad? Y por eso viene el avivamiento en la calle Azusa, en Los Ángeles, en 1906, y de ahí en adelante surge el movimiento pentecostal. Y eso se regó por todo el país de Estados Unidos. Magnífico, hacía falta una experiencia carismática, espiritual, para que la gente se levantara, porque la iglesia estaba muerta. Después eso sigue con el movimiento carismático en los años
60 y 70, ¿verdad? 1960, 1970. Infiltra a la Iglesia Católica Romana, infiltra a las denominaciones protestantes. ¿Está bien? La experiencia es genuina, es real, la aplicación es la que es un poco dudosa. Pero, después que tú tengas el Espíritu Santo, yo estoy bien. ¿Verdad? Lo único que yo quiero es que tú sepas esta noche cómo explicarlo mejor. No estamos contendiendo que lo que ellos tienen no es de Dios. Oh, sí, ¿usted entendió? Pero Apolos lo cogió una hermanita, le dijo, mira, te quiero explicar más claramente las escrituras. Está bien, pero necesitas mejorar la manera que estás presentando esto. Eso es todo. Eso es todo. Y a nuestra iglesia van a llegar personas de otras denominaciones, de otros concilios, con 40 ideas. Y en algún momento yo espero que usted le pueda explicar a la gente. No vamos a negar su experiencia porque es genuina. Lo que están buscando es la llenura del Espíritu Santo. Eso no es el issue. Y si se lo explican como lo pueden explicar, déjelo, ámelo. Es su hermano en Cristo. ¿Está bien? No estamos condenando a ninguna denominación ni nada. Pero estamos ayudándolos a ustedes a entender más claramente las Escrituras. All right. Sí, esto es para enaltecer el nombre de Jesucristo, no es para enaltecer el Espíritu Santo. Y la cosa es que el Espíritu se manifiesta en la iglesia y uno se cacha, como uno se mete en esa nube, una cosa tremenda. Y la inclinación de uno es de hablar de las cosas del Espíritu todo el tiempo. Está bien, pero el Espíritu vino a enaltecer a Jesús, no a enaltecerse a sí mismo. ¿Puedo borrar? Déjenme adelantarle algo a ustedes. Hay 3 tipos de enfoque teológico. Los teólogos le pagan por inventar teologías ahora. Voy a escribir, entonces explico. Ok, ¿lo pueden ver? Hay iglesias de estilo de adoración alta, los americanos le llaman high church. Hay estilo de adoración mediano, ¿no? Y está low church. Low church. La liturgia es así. Por ejemplo, la liturgia, si usted va a estar culto, las oraciones son, oh Dios, soberano, ¿no? ¿Han oído eso? Ya. Rara vez mencionan a Jesús y menos mencionan al Espíritu Santo. Porque el enfoque es que es Dios. Y Dios está en algún sitio por allá en la atmósfera, bien lejos. Pero nos dirigimos a Dios. Son buenos hermanos, pero están enfocados en la figura del Padre. Entonces están los evangélicos que hablamos de Jesús y somos jesúcéntricos. A nosotros lo más importante es el nuevo nacimiento que ofrece Jesucristo. Y siempre estamos hablando de Jesús, Jesús, Jesús. Yo soy uno de esos. Entonces está el otro grupo de cristianos que solamente habla del Espíritu Santo. Son Espíritu Santo céntricos. Y si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo y no hablas en lengua, ¿qué pasa? Tú no eres, porque si tú no hablas lengua, tú no tienes el Espíritu Santo. Eso no está en ningún sitio en la Biblia. Ya se arreglaron los mudos. Pastor, inclusive dice, no sé el texto, que si no hay nadie que traduzca, que se calle en la congregación. Bueno, eso está en la Biblia. Porque eso es lo que puede traer a los que vienen a visitarnos confusión.
Por eso les digo, eso depende de tu teología. ¿Cuál es tu enfoque teológico? Cuando alguien llega a la iglesia, yo los escucho y yo le hago preguntas a ver qué me dicen. Y yo sé dónde están. Y con unos puedo hablar hoy, con otros voy a tener que hablar mañana. Dale tiempito, ¿verdad? Y hay gente que llega a nuestra iglesia y dicen, ay, aquí siempre se pasan hablando de Jesús, yo no me acomodo, como que esta iglesia no es para mí. ¿Por qué? Porque siempre hablan de Jesús. Personalmente yo no veo ningún problema con eso, pero es que la hermanita lo único que quiere hablarle es del Espíritu Santo. Y yo hablo del Espíritu Santo, pero la manera que yo hablo del Espíritu Santo es que Jesús envía el Espíritu Santo. ¿Usted entendió? El enfoque principal debe ser Jesús. Bueno, eso es lo que yo creo. Yo quiero que ustedes me ubiquen. Yo me convertí en esta iglesia. Yo me conozco esto de memoria porque me lo enseñaron. El problema mío es que me fui a estudiar. ¿Sí? Entonces, eso no es nada malo, pero te abre los ojos y tú dices, oh, wow. Son mis hermanos y yo los amo. Es un enfoque distinto, ¿verdad? Como la aseveración de que si tú no hablas lengua no tienes el Espíritu Santo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Búsqueme un versículo. Pablo y yo quisiéramos que todos hablen en lengua. Pero hablar en lengua no es la señal de salvación. Eso no está en la Biblia. No hay nada mal con hablar en lengua. Como decía en el sermón del domingo, Jesús dijo, el que cree en mí, estas señales seguirán, ¿verdad? En mi nombre, en el nombre de Jesús, se echarán fuera el demonio y hablarán en lengua nueva. No hay ningún problema hablar en lengua. Está en la Biblia. Pero no me diga que es la única señal. No, eso no está en la Biblia. ¿Sí? Comentarios, reacciones. Y de hecho se habla en lenguas como don. Y cuando hablamos de dones, no todos tendrán este don. Algunos hablarán en lenguas. Es que hay una confusión con las lenguas que eso usted no se imagina. Y cuando lleguemos ahí lo vamos a explicar, pero le voy a dar adelanto. Si no lo veo el martes que viene, entiendo. Las lenguas del día de Pentecostés no son las lenguas de Corintios. Las lenguas de Pentecostés son idiomas humanos. Habían personas de todo el mundo, de diferentes países, y todo el mundo lo entendía. Porque los oían hablar de Jesús en su propio idioma. Eso no son las lenguas de Corintios. Las lenguas de Corintios son lenguas angelicales que nadie las entiende. Hace falta alguien con un don de interpretación, porque nadie las entiende, dice Pablo. Una cosa no tiene que ver con la otra y la mezclan, las confunden como si fuera lo mismo. Cierto. Y no es lo mismo. Cierto, muy cierto. A conveniencia. Doctor, ¿y qué hay de aquellos que no creen en el Espíritu Santo? Aquellos iglesias que no creen, que hablan de Jesús, que hablan de Dios, pero no tocan el Espíritu Santo. Ya, ese es el otro extremo. Que dicen que eso no es para hoy, eso pasó. Eso tampoco está en la Biblia. Lo que dice la Biblia es que el don, la promesa, es para ti, para tus hijos y para todo el mundo. Así es. Y en ningún sitio dice en la Biblia que Jesús iba a derramar el Espíritu Santo sobre los 12 y ya está, más nadie. No dice eso. Bueno, Joel 2:28 que habla que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, pero es en estos últimos tiempos Right. lo está diciendo. Right. Yo vi una mano por acá. Es que Por eso es que dice el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, que habían personas de todo, porque ese lugar era como la meca de todos Sí. los lugares, donde convergían todas las personas de diferentes países. Entonces, cuando hubo el derramamiento, muchos que eran, por ejemplo, griegos, otros eran romanos, otros eran de diferentes lugares, decían, pero ese es mi idioma, yo estoy entendiendo lo que está diciendo. correcto, Es decir, hubo un mensaje globalizado para todos. correcto. Y por eso muchas iglesias antiguas
decían que el don de lengua era usado para las misiones, para hablarle a gente de otros países, extranjeros, ¿entiendes? Y así fue por mucho tiempo. Y luego hubo un cambio y se empezó a enfocar las lenguas que se usan en la iglesia de los Corintios. No, la lengua que se usa en la iglesia de los Corintios es el único sitio que se hace eso. No va a haber en la Biblia eso en algún otro libro de la Biblia. Eso tiene una explicación cuando lleguemos ahí, porque después de esta serie vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Y si las damas no saben, el 19 tenemos un taller donde ustedes van a tomar un inventario para descubrir qué don o qué dones le ha dado el Señor a ustedes. Solo les animo a que vengan. Muy bien. Y todo esto para nuestro provecho. Y hacemos este trabajo para que lo entendamos bien claro. Bien claro. All right. All right. Voy a hacer unas preguntitas, a ver si me las pueden contestar. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Muy bien. Buenos estudiantes. Se va a poner más complicado. ¿A cuántos Jesús bautiza con el Espíritu Santo? Todo aquel que en Él crea. Dice, lo acabamos de leer en Juan 7, ¿verdad? El que crea en mí, de su interior, ríos, imagínese usted. ¿Sí? No todo el mundo tiene que creer en Él, pero todo el que cree en Él. Eso quiere decir que cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, ahí es que Él bautiza. Me estás adelantando, tú eres una discípula adelantada. La semana que viene el tema va a ser el significado del bautismo con el Espíritu Santo y vamos a tocar ese tema. Tienes que esperar una semana. Right. Última pregunta. ¿Y cuándo es que Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo? Cuando lo aceptas, es la que hace cuando tú crees. Eso quiere decir que si lo acepto hoy, yo lo puedo recibir hoy. Hay gente que lo recibe después, y hay gente que pasa el tiempo y no lo hace. Por eso hay gente que cuando uno le habla de la palabra no lo acepta en ese momento, no puede entender porque no tiene el Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu, hasta que no venga tú no lo vas a agarrar. Las cosas espirituales las tienes que discernir espiritualmente. El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, porque no tiene el Espíritu. Le dice al ojo a uno. Ya, no percibe. Entonces veo a los hermanos discutiendo con estas personas. Dito, déjalos tranquilos si ellos no lo van a entender. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? Ay. ¿Qué significa que Jesús nos haya bautizado con el Espíritu Santo? ¿Qué dice eso de Jesús? ¿Qué dice eso de nosotros? ¿Qué dice eso de la iglesia? Les estoy enseñando a pensar teológicamente. Háblame de esas implicaciones. ¿Qué significa? Okay. Pero si Él da el Espíritu Santo, ¿quién es Él? Alguien dice, ¿cómo tú sabes que es Jesús? Esa es tu explicación. Dices algo. Porque nací de nuevo, porque me regeneró, porque tengo el sello del Espíritu Santo, porque estoy lleno del Espíritu. Eso significa que Jesús me dio el Espíritu cuando creí en Él. Y si es así, Jesús es el Mesías. Porque lo dice el Antiguo Testamento, lo dice Isaías, lo dice Joel. Muchas partes bíblicas que evidencia eso. Sí. ¿Verdad? Hermano, fíjese, a mí Houston, el Señor me dio el privilegio de, cuando salíamos a evangelizar a las calles dando tratados, de alcanzar a una joven prostituta. Y ella, pues, es que como que ya su corazón estaba listo para recibir al Señor. Al principio era reacia, pero aceptó al Señor. Hermano, fue tan lindo lo que Dios hizo en esa muchacha, que yo tuve que estar calladita mientras ella me decía cosas y cuando ya hicimos la oración, ¿y cómo puedo saber de la Biblia? Que empezó, pero allí cuestión de una nena
Ya. vendiéndose. Ya. Y entonces yo empecé, digo, y no hay problema si voy así con mi minifalda, no hay problema, no hay problema. O sea, era cuestión de que ella viniera. Cuando vino a la iglesia, el siguiente día tuvo un cumpleaños, qué sé yo, y le regalamos una faldita linda, qué sé yo, y entonces después dijo, ahora entiendo, por el Espíritu Santo, yo ya no me puedo vestir como me vestía. Ah. Cómo tan rápido el Espíritu de Dios comenzó a trabajar en esa vida. Ya. Eso que Ruth describe, lo tenemos que tener y mantener. O sea, una vez tú te llenas del Espíritu Santo, tienes que mantenerte lleno. Entonces hay cristianos que se enfrían, se apagan, contristan el Espíritu Santo y no tienen esa, ya la perdió. Hay que levantarse. Hay que levantarse. ¿Está bien? Nosotros no podemos quedar ahí. Uno se restaura espiritualmente. Y las cosas que si tú quieres andar en el Espíritu, tienes que mantenerte lleno. Cuando Pablo nos dice de ser lleno, es que te mantengas lleno. ¿Está bien? Pastor, él ya da respuesta a algo que yo iba a decir, que una de las evidencias que uno se da cuenta, uno mismo se da cuenta, no se sorprende de la llenura del Espíritu Santo, es que las cosas que tú hacías en la carne, ya te es incómodo hacerlo. Ya tú mismo dices, wow, pero ¿cómo es que yo he cambiado tanto? Porque yo ayer me sentía cómodo haciendo tal cosa y hoy no me siento cómodo. Right. Y eso es una buena explicación porque el Espíritu nos regenera, nos hace de nuevo, y como nos hizo de nuevo, ya no somos como antes. Y como nada no somos como antes, no hablamos como antes, no pensamos como antes, no nos interesa lo de antes, porque ahora tengo una vida nueva. Y ahora el Espíritu Santo me impulsa a la vida nueva, a la vida del Espíritu, a la vida de Cristo. Tengo otros intereses. Pero vente, vamos a... No, voy para el culto. ¿Por qué? Porque voy a adorar. Yo quiero tener mi encuentro con el Señor hoy. ¿Está bien? Hay gente que le es problemático ir a la iglesia. Ay, ¿por qué hay que ir a la iglesia? Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, no, hombre, usted quiere ir. Usted quiere ir. Porque el Espíritu te impulsa. Entonces, esta es la importancia de esto. Usted necesita, si la gente está así, necesita un avivamiento personal. Por eso el apóstol le dijo a Timoteo, aviva el don que te fue dado. Vívalo. ¿Está bien? Y tienes que encenderte en fuego. ¿Está bien? Okay. ¿Pero? Yo siempre me acuerdo de tu esposa cuando dice que ella tenía que hacer algo y dice, tengo que orar. Y dice, y entonces yo he tomado eso todos los días, porque a veces digo, tengo que hacer esto, eso. Ya. Tú sabes, y me acuerdo del mensaje que tu esposa, tú sabes, la pastora dijo y dice, muchas veces tenemos que hacer muchas cosas, pero tienes que pararte y decir, ok. Bueno, lo que pasa es que el cristiano nuevo tiene un high espiritual tan tremendo que quiere saber de más de la Biblia, quiere que me explícame esto, ahí no paran las preguntas. Es muy simple. ¿Está bien? Porque usted está descubriendo un mundo nuevo, el mundo espiritual, eso es fantástico. Los que llevamos más tiempo hemos tropezado con algo que es un poco difícil. ¿Sabes lo que es? Tu yo, tu carne, tu vieja persona, tu vieja naturaleza. Y contender con eso no es fácil. Así es. Y el espíritu y la carne se oponen entre sí, dice el apóstol en Gálatas, para que no hagas lo que tú quieras hacer. Y esa lucha es grande. Pero el bebé espiritual no sabe eso todavía, déjenlo tranquilo. Déjenlo que se goce. ¿Está bien? Y déjenlo que experimente y celebre su experiencia tan linda. En un tiempito va a venir llorando. Ay, no sé qué me pasa. Wow. Pastor, yo quiero, pero no puedo. Exacto, yo sé. Yo creo que cada vez que uno va entrando más en la cada vez que uno va aprendiendo, más uno ahí, Sí. que me pasó, me sigue pasando, que me siento como que más pecadora o que tengo que cambiar ciertas cosas Sí. o como dice también, como estaba diciendo el hermano Pastor Carmen, en la clase nos dice mucho aquí entrar en nuestro corazón y a veces el Señor ahí es que nos da, ¿verdad? Nos busca que realmente es lo que nos tropieza, que no nos deja crecer. Les voy a enseñar algo. No es mi tema de hoy, pero por lo que veo dónde vamos, por dónde vamos. Les voy a enseñar. Ojalá que esto les ayude.
Si usted está lleno del Espíritu Santo y usted permanece en la palabra, tarde o temprano, dice la Biblia, que usted va al fruto. Jesús dijo, ¿cómo saben? No, los vas a conocer por los frutos, dijo Jesús. Vamos a hablar de los frutos para que usted vea. Se siembra la semilla, ¿verdad? Usted no puede tener un árbol si no siembra la semilla. Y después esa semillita germina, ¿verdad que sí? Tiene que morir, ¿no? Sí. Tiene que germinar, porque Jesús nos enseñó que si no muere, entonces sale, este es el piso, una plantita, ¿verdad que sí? Aquí no hay fruto, aquí no hay fruto todavía. Déjenme explicarle cuándo es que usted da el fruto. Después de la plantita, el árbol empieza a crecer. ¿Verdad que sí? No hay fruto. Entonces, cuando el árbol está maduro, las ramas empiezan a dar ¿qué? Fruto. Usted no da fruto al principio. Usted da fruto después. Hay que caminar el camino. Hay un proceso. Y si usted no lo quiere caminar, no funciona. Y la gente constantemente dice, yo no sé, yo vengo a la iglesia, pero yo no veo que pasa nada. No va a pasar nada hasta que tú no hagas todos estos pasos y entonces vas al fruto. Así es. Porque la gente viene a la iglesia esperando un milagro. Yo creo en un milagro. Pero lo que pasa es que tú tienes que caminar en la palabra, caminar en obediencia, meterte bien para adentro con Cristo y Él produce el fruto en ti. Tú no produces el fruto. Es el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo produce el fruto en ti, no tú. Y de momento te empiezan a llegar las cosas, porque el Espíritu te da cosas. Y dices, wow, te da dominio propio, te da fe, te da amor. ¿Usted me entendió? Dios añade a tu vida. Y es un proceso precioso si permaneces en Él. Pero eso de ir a la iglesia una vez al mes no funciona. Eso de no leer la Biblia, no orar, no funciona. Porque aquí usted tiene que sembrar para cosechar. Y si usted no está dispuesto a hacer el proceso del discípulo, no lo logra. Y entonces, como tenemos la enseñanza esta del bautismo del Espíritu Santo, donde alguien viene y te pone la mano y ya recibiste la bendición, la gente se cree que dar fruto es igual. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. ¡Fum! Ahí está. No funciona. Sí. El Espíritu te da, tú te sometes al Señor y Él te va a dar lo que Él quiera. A veces tú no sabes lo que el Señor te va a dar. Recíbelo. Y escucha lo que te voy a decir. Si le eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Queriendo decir, no entierres lo que Él te da, no lo desprecies, no lo rechaces. Si te dio algo que no te gusta, no te importa. Y voy. Gracias, Señor. Gracias. Y entonces, si ejercitas tu don bien, si ejercitas el fruto que Dios te da, ¿qué hace Dios? Te añade. Porque si eres fiel en lo poco, en lo mucho Él te va a añadir. La gente pelea porque yo no tengo esto, no tengo aquello. No vengas donde mí, yo no te puedo dar esas cosas, eso lo da el Espíritu. Y también codician los dones de los demás. Sí. Eso es decir, el otro extremo, por ejemplo, hay personas que pasan el proceso y usted ve ese árbol bien frondoso, pero estéril, no da fruto. Ya. Hay muchos también que están. Eso también. Hay árboles que no dan fruto. Y Jesús habló de eso. Y ahí sí que como el puro conocimiento, Ya. Sin dar ningún fruto. porque Ya. no quiere trabajar. No quiere. Entonces, esos son esos arbolitos que se quejan un montón, pero no hacen nada. Ay, Dios mío. Ya. Aquí hay que dar para recibir. Dale de lo mejor que tú tienes al Señor y vas a recibir lo mejor que Dios tiene para ti.
Alright, estábamos hablando de Jesús. Yo no sé si las ayudé o los puse a llorar. La gente te dice, todo lo que me falta. Sí, largo camino te resta, es verdad. Hoy estuvimos hablando sobre Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Hemos empezado esta jornada de la llenura del Espíritu Santo y entender los diferentes ángulos. Como le mencioné, la semana que viene vamos a tocar el tema, el significado del bautismo con el Espíritu Santo. Muchos ángulos ahí. Y van a aprender cosas, ¿no? Todos los martes van a escuchar cosas que no las han escuchado en otro lugar. Pero pienso que este es el momento oportuno para nuestra iglesia y para ustedes, para entender, para crecer. Y ojalá lleguemos allí y demos fruto. ¿Algún otro comentario, pregunta, inquietud antes de despedirnos en esta noche? Muy bien. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.